Pasado mañana celebramos el Domingo Mundial de las Misiones, el Domund, y eso en este octubre que, como ya saben, lo hemos dicho varias veces, el Papa nos ha pedido que celebremos un mes de octubre especialmente misionero, es decir, que reavivemos en nosotros, en nuestro corazón, el fuego, el ardor por cumplir la misión de la Iglesia, que no es otra más que la que Jesús dejó al final de su vida: id y anunciad a todo el mundo el Evangelio, la buena noticia del amor de Dios, de la salvación de Dios. Pues bien, hoy celebramos la fiesta de un gran misionero, de alguien que, habiendo conocido por la fe que Jesucristo es el único que salva, se adhirió a Él con todo su corazón y puso su vida, su tiempo, su persona, al servicio de esta misión de la Iglesia. Y eso lo hizo de varias maneras, una de ellas acompañando a San Pablo. En sus viajes, leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, se nota cuando él formaba parte de la expedición, porque pasa de la tercera persona del plural, narrando: Pablo fue a tal sitio y fue con fulano y mengano y allí llegaron, y de pronto pasa a la primera persona del plural: y estuvimos aquí e hicimos esto, lo otro. Es decir, se nota perfectamente el momento en el que él estuvo presente, y no como espectador, sino ayudando a San Pablo a anunciar el Evangelio, pero al mismo tiempo escuchando muy atentamente la predicación de San Pablo, predicación que, para ser todavía más colaborador con la misión de la Iglesia, se preocupó de poner por escrito. Efectivamente, en el comienzo del Evangelio hace un poco como hacían los escritores de la época, relata los prolegómenos de este libro diciendo: después de investigar cuidadosamente desde el principio los hechos, he decidido ponerlos por orden para que conozcas la solidez de mis enseñanzas. Y entonces nos va narrando pues lo que todos conocemos. Hay evidentes parecidos con los otros evangelistas, mientras que también hay discrepancias, en el sentido de que cuenta San Lucas cosas que los otros evangelistas no cuentan, probablemente porque a él le hicieron más impacto. Por ejemplo, las 3 parábolas de la misericordia que están contenidas en el capítulo 15 de su Evangelio no son narradas, por lo menos tal como las cuenta San Lucas, en los otros evangelios, y son ciertamente de las páginas que nos resultan más entrañables. Ver aquel hijo pródigo acogido por un padre misericordioso hasta el extremo, con quien no merecía su misericordia, es algo que a nosotros nos da ánimos, porque sabemos que por mucho que erremos y nos equivoquemos en la vida, si somos capaces de arrepentirnos, siempre vamos a ser acogidos por el Padre misericordioso. A San Lucas debemos esta transmisión de esta parábola, de la misma manera pues, que otros muchos detalles. San Lucas, de esta manera, que de profesión era médico, se convirtió en un misionero, es decir, como decía al principio, puso su vida y su persona al servicio de esta misión del Evangelio de distintas maneras. En el fragmento del Evangelio que acabamos de escuchar, vemos cómo nos narra que Jesús, durante su vida, envió a 72 discípulos por delante de él a los pueblos donde él pensaba ir más tarde. Evidentemente, los apóstoles no eran 72, eran 12. ¿Quiénes eran esos otros 60? Pues evidentemente discípulos de Jesús, personas que le seguían, que le estaban escuchando, que aprendían de él, y los envía con una misión, la misión de desear la paz, anunciar el Evangelio y el reino de Dios. El reino de Dios ha llegado a vosotros. Y para acompañar ese anuncio de palabra, otra buena noticia que hacían, pero de obra: curad a los enfermos que haya, con el poder de Dios. Es decir, vivir la caridad.
La caridad es un buen anuncio y un buen refrendo de las palabras del Evangelio. Bueno, pues con todo esto descubrimos qué nos quiere decir la palabra de Dios hoy a nosotros, a través de la persona de San Lucas, a través de su colaboración en la obra misionera de la Iglesia, cuando se nos recuerda que todos nosotros por el bautismo y mucho más todavía por la confirmación hemos sido llamados a formar parte de este grupo que es la Iglesia para anunciar el Evangelio por todas partes. No podemos desentendernos. Acabamos de escuchar cómo Jesús dijo: la mies es abundante y los obreros pocos. La mies, evidentemente, es el inmenso número de personas que o no conocen a Cristo, no han oído hablar nunca de Él, o si han oído hablar de Él, no ha sido precisamente como si fuera una buena noticia, ni con entusiasmo, y por lo tanto no se han adherido a Él. La mies es abundante, efectivamente, tenemos a nuestro alrededor familia, amigos, toda una sociedad que habiendo conocido a Cristo, pero ahora lo ha tirado a la basura como si fuera un trasto inútil que no sirve para nada. El trabajo misionero ahora podríamos decir que es más difícil que cuando se lleva el Evangelio por primera vez a un sitio donde no era conocido. Es más difícil porque hay que primero desmontar los prejuicios, que suelen ser bastantes, para después volver a construir el anuncio del Evangelio, de la buena noticia de Jesucristo. Pero no podemos sentirnos ajenos a esa misión. No, eso lo hagan los curas y los frailes y las monjas. No, los otros 60, que no eran los apóstoles, eran laicos, seglares. Es decir, el número mayor todavía que el de los apóstoles. Como hoy también es un número mayor el de seglares o laicos que el de religiosos, religiosas o sacerdotes. Es lo normal, por otra parte, es lo normal. Pero los obreros son pocos y la mies abundante. Y con esto también de alguna manera Jesús está denunciando cómo en nuestro tiempo son pocos los que realmente se comprometen con la obra misionera de la Iglesia, con esta tarea. Y quizá porque se tiene la impresión de que para eso hay que hacer cosas muy especiales. Pues fijémonos en San Lucas y nos daremos cuenta de que se puede colaborar de muchas maneras. Él lo hizo acompañando a San Pablo, hoy podemos hacerlo acompañando en las tareas a nuestros pastores, en las parroquias, colaborando con ellos cada uno en lo que puede y en lo que sabe hacer, o escribiendo. Era un buen literato, tiene San Lucas un griego bastante elegante, lo que quiere decir que se le nota la cultura, que escribía bien, pues desde nuestras profesiones. Pero estamos viviendo unos tiempos en que desde las profesiones no se está colaborando a extender el Evangelio. Quiero decir que ni hay pintura religiosa como la ha habido en otros tiempos, abundantísima, ni hay obras de teatro, de cine, musicales, etcétera. Los profesionales de las artes no están anunciando el Evangelio, no están, diríamos, comprometiendo su fe en la obra misionera, quizá porque lo que falta es precisamente la fe. Y es que evidentemente para ser un misionero, para sentir el ardor misionero en el corazón, lo primero que hay que tener es fe. Haber descubierto, como lo hizo San Lucas, que Jesucristo realmente es la respuesta a los problemas de nuestro mundo. Pero estar convencido además de ello, porque si no, ¿cómo se va a anunciar con pasión y con ardor? Si se percibe el cristianismo como una especie de carga fastidiosa, ¿cómo va a hacerse uno anunciador de Jesucristo? Imposible. Solo quien tiene entusiasmo, quien por la fe ha descubierto que efectivamente Jesús es la respuesta a nuestros interrogantes. Y entonces es normal
que un escritor intente desde la literatura hacer o dar una respuesta a esos inquietantes problemas del corazón del hombre ante la vida, ante la muerte, etcétera, desde Jesucristo. De la misma manera que un pintor siente interés por pintar de alguna manera la trascendencia de Dios en las ocasiones normales de la vida, o un director de cine que pretenda, mediante las historias que cuenta, mostrar cómo efectivamente el Evangelio es vivificante y es respuesta a los problemas de nuestro tiempo, y así sucesivamente. Pero si no hay fe, entonces no hay misión. Este es el verdadero problema. Por eso, en este día y en este mes, pidamos al Señor, y hoy lo hacemos por intercesión de San Lucas, que, como los discípulos se dieron cuenta, decirle al Señor: Señor, creemos, pero aumentanos la fe. Y auméntanosla mucho, porque nosotros no llegamos ni siquiera a ese granito de mostaza que el Señor dijo a los discípulos que había que tener para poder vencer todas las dificultades.